Bueno, buenas tardes, vamos a dar inicio. Gracias por estar, a todos los presentes. Y bueno, los que estamos acá somos representantes de la mesa intersindical que pensamos en este acto para conmemorar el Día del Trabajador. Hemos preparado un documento al que suscribimos todos y dice así: nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe comenzar de nuevo separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan, la historia aparece así como una propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Rodolfo Walsh. Tal como tan lúcidamente lo expresaba Rodolfo Walsh, el intento de las clases dominantes siempre ha sido y será borrar la historia como construcción colectiva de los pueblos. Tratan de naturalizar hechos que son el producto de procesos políticos, de decisiones políticas y de determinadas correlaciones de fuerzas que se producen por la voluntad consciente y organizada de los sujetos, tanto individuales como colectivos, que las protagonizan. Desde la evolución de las especies y la posibilidad de manipular objetos y convertirlos en herramientas, aparece el trabajo como transformador del mundo, de los seres humanos y de las relaciones entre ellos. Y que quede claro, cuando decimos trabajo, hablamos de toda actividad productora y transformadora de materia, de ideas, conocimiento y relaciones. No hablamos simplemente de empleo, que remite al carácter de dependiente salarial de un patrón, privado o estatal. A veces olvidamos que cuando alguien no tiene empleo y por lo tanto no tiene salario, eso no significa que no sea un trabajador. Es importante hacer esta distinción para que, sin dejar de reclamar por empleo y salario, asumamos que un trabajador desocupado es un trabajador. Y que también es trabajo el que hombres y mujeres hacen diariamente organizándose para pelear por sus derechos, cuidando a sus hijos, haciendo las tareas de la casa y procurando la supervivencia diaria. El 1 de mayo no es el día del trabajo, es el día de los trabajadores. Es una fecha cargada de resistencia, lucha, convicciones y dignidad. A fines de abril de 1886, un grupo de obreros lanzó en Chicago una campaña para lograr la jornada de 8 horas, cuando se trabajaba 14 y a veces más. No había límites para la explotación y como lógica contrapartida, tampoco los había para la utopía de los dueños de nada, que querían dar vuelta a un mundo que ya estaba patas para arriba. El 1 de mayo convocaron una gran manifestación. Allí estaban los obreros con sus mujeres y sus hijos. Para ellos querían las 8 horas, para poder estar con su familia, para poder ver crecer a sus hijos, para terminar con el oprobio de llegar con todo el cansancio en el cuerpo a sus casas, ver dormir a los hijos y levantarse a las pocas horas para volver a la fábrica. Querían leer, formarse, compartir la vida y los sueños con sus mujeres. Pero sus justos reclamos fueron violentamente reprimidos por la policía y quedaron tendidos sobre el empedrado 2 trabajadores muertos. 3 días después se convocó a otra marcha y esta vez la represión fue peor. En medio de la confusión, alguien arrojó una bomba y murieron varios uniformados. Se desató de inmediato la furia policial y en pocos minutos los muertos obreros se contaban por decenas. El saldo final fue de 80 trabajadores fallecidos y 200 heridos. Como responsables de la bomba fueron detenidos 8 dirigentes sindicales, en los que se intentó escarmentar a toda la clase trabajadora de los Estados Unidos. Tras un breve y parcial proceso, 4 fueron ahorcados, 1 se suicidó en la cárcel, 2 fueron condenados a prisión perpetua y otro a 15 años de prisión. Poco antes de morir ahorcado, Engels alcanzó a decir ante el tribunal: ¿en qué consiste mi crimen? ¿En que he trabajado por el establecimiento de un sistema social donde sea imposible que mientras unos amontonan millones, otros caen en la degradación y la miseria?
Así como el agua y el aire son libres para todos, así la tierra y las invenciones de los hombres de ciencia deben ser utilizadas en beneficio de todos. Vuestras leyes están en oposición con las de la naturaleza y mediante ellas robáis a las masas el derecho a la vida, la libertad y el bienestar. Este 1 de mayo nos encuentra conmemorando nuestro día, el de los trabajadores, cargando orgullosamente en nuestras espaldas todas estas luchas y esos mártires que la clase dominante se empeña en negar. La de los mártires de Chicago, la de los obreros de la Patagonia trágica, la de los trabajadores anarquistas, socialistas, que se organizaron desde los albores de nuestra historia, el 17 de octubre, el peronismo, el cordobazo, el rosariazo, las resistencias a las dictaduras, el estallido del 2001 y tantas otras gestas populares que algunos se esfuerzan por ocultar. Hoy nos encontramos acá para reclamar una agenda contra este ajuste que se está aplicando, que tiene como eje central los despidos que hubo en estos 4 meses. Explican por las medidas de ajuste y por la voluntad de producir una suerte de depuración en el sector público y privado para disciplinar al movimiento obrero y a las demandas de los trabajadores desde la perspectiva del temor que genera el despido o la posibilidad del despido. No ha habido ni una sola propuesta para mitigar el daño que se está produciendo en las familias de los trabajadores. Los aumentos de precios, las tarifas de transportes, de servicios y todas las medidas que se están tomando ponen a los trabajadores y a las pequeñas y medianas empresas en una situación asfixiante. Hay cada vez más familias que no pueden llegar a fin de mes o que no pueden garantizar la cobertura de sus necesidades básicas. A pesar de la negación de la realidad que expresan por parte del gobierno, saben que hoy la desocupación es un flagelo, que la mayoría de los trabajadores descendió abruptamente su poder de compra. Hoy se están concentrando los gastos en la mayoría de los hogares en sostener el alimento y a duras penas pagar las tarifas, y que esto es la consecuencia de políticas que decidieron dar la espalda al pueblo. Reclamamos políticas antiinflacionarias. Reclamamos un aumento de emergencia para los jubilados y una solución integral a los problemas del sector. Reclamamos la eliminación del impuesto a las ganancias y que paguen los que más tienen. El salario no es ganancia. Reclamamos la universalización de las asignaciones familiares. Exigimos que se detengan los despidos y la sanción de la ley antidespidos que ya tiene media sanción en el Congreso. Reclamamos por las fuentes de trabajo. La unidad en la acción de las organizaciones gremiales, hoy aquí presentes, con distintas historias, pero con la misma identidad de clase y nuestra voluntad de unir aún más al movimiento obrero, es fruto de una mirada similar frente a políticas que se están instaurando nuevamente en nuestro país. Fortalecer la capacidad de nuestros sindicatos para intervenir e incidir en esas políticas hacia la clase trabajadora y el pueblo argentino es un objetivo hoy y para los tiempos que se avecinan.